Bienvenidos a una serie más sobre la palabra del Señor. La Biblia es bien clara cuando nos dice en Proverbios 16:25. Para aquellas personas que siempre están anotando, que siempre están listos con su libreta de notas, su bolígrafo, Proverbios 16:25. Usted lo anota ahí para volver a releer los pasajes que compartimos. Dice así la palabra del Señor: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Esto lo encontramos en Proverbios en dos ocasiones, en el capítulo 14 y el verso 12. Capítulo 16, 25 y Proverbios 14, 12. Muchas veces nos detenemos a ver qué camino tomar. ¿Le ha pasado a usted en algún momento? ¿En qué dirección voy? ¿Qué camino voy a tomar? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Y a veces creemos que hay rutas que nos pueden parecer cortas, pero al final nos podemos perder. Y a lo mejor ya nos ha pasado. Otros caminos en realidad son cuesta arriba, o sea, se necesita disciplina, coraje, esfuerzo, concentración, pero vamos a ver que la recompensa al final es maravillosa. Hoy nos toca ver esta frase que es interesante y que es vital para nosotros también. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino. Antes vamos a ver algo que es sumamente interesante, aunque el pasaje tiene que ver con yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, que encontramos ahí en Juan. Nos vamos a quedar con esta parte donde dice yo soy el camino para entender. Hay muchos caminos, pero en esta oportunidad vamos a ver lo que es el camino de la religión. Esa va a ser nuestra primera parte. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, y en definidas cuentas, qué significa la palabra religión? La religión es un sistema, mi querido hermano y hermana, de creencias, de costumbres, de símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Las religiones tienen sus sistemas de doctrinas constituidas en principios, creencias, prácticas, cuestiones de tipo existencial, moral o espiritual. La religión es muy importante porque fortalece la vida familiar, fortalece los valores morales y espirituales cuando hace una clara distinción entre lo que es lo sagrado y lo que es lo profano, cuando tiene bases lógicamente bien sólidas en su código de ética, cuando hay un respeto profundo por la vida de todo ser humano. Hay muchas religiones, claro que sí. Usted me va a decir, pero hay muchísimas religiones en el mundo. Sí, y muchas de ellas son parte del folclore de los pueblos, la tradición, la cultura. Ahora, hay un peligro grande de una religión que se practica y que está alejada de Dios. Lo vamos a ver nosotros en Isaías 29:13. Usted busca Isaías 29:13 y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Pero siendo que Él nos ha dado múltiples y profundas enseñanzas, a nosotros entonces nos corresponde escudriñarlas, estudiarlas y ponerlas en práctica. Muchos, mis queridos amigos, hermanos, han caído en la herejía. Herejía significa una ofensa a Dios o escoger lo que a uno más le conviene, ocultando la otra parte de la verdad. Una herejía es una ofensa directa a Dios, un torcimiento de su palabra. Y muchos han caído en ese desorden. Otros se han enriquecido
y otros han caído en la dictadura espiritual. No faltan agrupaciones religiosas que han caído en el misticismo, en lo oculto, convirtiendo la religión en laberintos conceptuales, como en el caso de los gnósticos, y algunos que practican la cábala también, o cabala como le dicen otros, y por otro lado han convertido la religión como un medio de enajenación mental, de intimidación, de alienación, donde se explota el temor de la gente, el miedo de la gente, y en muchos casos, muchos aspectos, se lleva a la gente a convertirlas en fanáticos, que ese es el problema más grande. Hay gente que ha sido fanática en la práctica de una religión, vienen y dicen que se convierten al cristianismo y también se vuelven fanáticos, de tal manera que la mente se les bloquea porque lo que les interesa es cumplir con los ritos, cumplir con los mandamientos de hombres que se les están imponiendo o por donde se les está dirigiendo. Hay gente que es fanática y yo creo que usted ha conocido a algunos fanáticos que hasta molestan, se les oye en la manera de hablar, en la manera de conducirse y huyen al razonamiento lógico, le tienen temor al análisis crítico, incluso de la Biblia. El religioso, voy a hablar de los religiosos, moralizan la vida de los demás, pero no se moralizan a sí mismos. El religioso trata de hacer su rito y piensa que al hacer el rito ya cumplió con Dios. O sea, voy a hacer esta actividad y ya yo siento que ya cumplí. Ese es el religioso externo, el religioso fanático muchas veces. Copia el vocabulario de la agrupación. De ahí que al oírlo hablar usted fácilmente identifica si es de tal secta o de cuál secta. Es decir, por la misma manera a veces de hablar la gente se da a conocer cuando se expresa fanáticamente. El religioso puede cantar los cánticos que sean de moda en las iglesias, los tradicionales, pero su corazón está lejos de Dios. Es decir, se pone a cantar y voy a cantar y canta y todo eso, pero al bajarse de cantar, al estar en su hogar o al conducirse por otras partes, tienen otro vocabulario, otra forma de conducta que dista mucho de lo que uno dice estar confesando dentro de la fe. Y es peligroso. El religioso le gusta vivir en la vida de los demás, metiéndose en la vida de los demás, pero no transforma su propia vida. Unos han seguido el camino del judaísmo, otros del romanismo católico, otros de alguna tal o cual denominación y otros se van por las religiones de misterio. Pero el asunto es que la religión puede reformar a una persona. Era vicioso y deja de fumar, deja de tomar, deja de seguir consumiendo drogas. Reformó esa parte. Tenía un mal vocabulario y se propuso transformar esa parte. Pero el que busca solamente reformar una parte de su vida, deja otras áreas vulnerables. Así es que cuando uno viene a los pies de Jesucristo, no se habla de reformar o de reformarse. Aquí se habla de ser completamente transformado en el corazón, en la manera de comportarse, en la manera de tratar a los demás. La persona religiosa solo trata de reformar algunas conductas adictivas, pero su corazón está lejos del Señor. Por eso usted ve que hay personas que van a las iglesias y siguen siendo lo mismo, siguen siendo malvadas, siguen siendo perversas, siguen diciendo malas palabras, porque ha caído en la religiosidad de la apariencia. Para nosotros los creyentes en Jesucristo decimos que solo Jesucristo tiene el poder de transformar nuestro corazón, de regenerar nuestras vidas, de transformar nuestras familias, de darnos el perdón por nuestros pecados. Para nosotros
Él es el camino. Dentro de la religión encontramos tradiciones que se han perpetuado a través de los siglos y han permanecido incluso en la cultura popular. Y muchos han tenido un despertar y han dicho, bueno, pero yo ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué debo hacer lo otro? Y se ponen a analizar su propia fe y dicen, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Realmente Dios se glorifica con esto? ¿Estoy siguiendo una tradición o estoy haciendo algo por convicción? Cuando uno hace eso, es completamente sano, porque uno ya empieza a cuestionarse a uno mismo. Fíjese que el religioso anda cuestionando la vida de los demás. El verdadero cristiano constantemente está revisando su vida. Por eso Pablo llamaba a examinarse uno mismo. Uno solo puede escapar de la falsa religiosidad cuando busca a Dios de todo corazón. Es decir, con un corazón arrepentido, con un corazón deseoso de volverse a la voluntad de Dios, de servirle a Dios, pero a la manera de Jesús. Muchos escogen el camino de la falsa religiosidad, mientras otros el camino de la filosofía. Pablo advirtió a los colosenses lo siguiente, ustedes pueden buscar Colosenses 2:8. Decía él, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Para los que estudian filosofía recordarán que esto viene de la palabra griega philos, que significa ser amigo, y sophos, sabiduría, amigo de la sabiduría, como lo decía antiguamente Pitágoras. Con este término también se nombran las teorías del sistema de pensamiento desarrollado por unos o por otros autores a través del tiempo. Sin embargo, no hay una definición final sobre la filosofía, sino conceptos que son interesantes y que van cambiando con el paso del tiempo. En el Nuevo Testamento encontramos referencia como la de Colosenses, que mencionamos anteriormente, pero también en el libro de los Hechos, en 17:18, que dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Así como vemos, la Grecia antigua era politeísta, así que cuando oyeron predicar a Pablo, creyeron que era uno más haciendo discursos, como venían los demás también a hacerlo. Y encontramos un texto de Pablo donde les dice ahí en Hechos 17:22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Estaban los atenienses, los estoicos, los epicúreos. Y con esto vemos que aparte de filosofar, otros se entregaban a la vida idolátrica. Sin embargo, vemos nosotros ahí en la historia que a muchos les gustaba también exponer sus ideas en la búsqueda de una respuesta con relación al ser. No voy a hablarles de Sócrates, ni de Platón, ni de Aristóteles, ni de Descartes, ni de Nietzsche. Eso sería para una clase por separado. Pero hay algo que es preocupante y es uno de los pensamientos filosóficos que encontramos hoy día y que lo he mencionado en ocasiones anteriores, como lo es el del hedonismo, que es una doctrina que considera que el objetivo principal o la finalidad son los placeres humanos, la búsqueda del placer, el goce en todo sentido. Y esta doctrina habla del placer sensorial, el placer inmediato. Hay tendencias en muchas personas a estos estilos de vida, y en ciertas teorías de éticas encontramos nosotros que tratan de huir del dolor, del sufrimiento, del mal,
y buscan lo que realmente les vaya a servir y sentirse mejor y sentirse en su sensualidad atraídos o sumergidos. De ahí que hablamos, el camino del hedonismo para algunos es la sensualidad, el placer, la comodidad, el disfrute, la estética, hasta incluso la cirugía. Cuando hablamos de la estética del cuerpo, hay ciertas conductas hedonistas, pero este es un tema también que podría poner a alguien en una posición completamente incómoda. Cabe destacar que en distintas religiones pues condenan el hedonismo por considerarlos que carece de bases morales. La Iglesia Católica, por ejemplo, sostiene que el hedonismo atenta contra los valores del dogma, ya que privilegia el placer por encima del amor al prójimo e incluso por encima del amor a Dios. Entre los principales conceptos hedonistas se destaca la decisión y la voluntad para darse gustos. Y se habla de yo lo que quiero es darme gusto, sentir las emociones, disfrutar de la vida y los demás que sufran y que vean cómo hacen. Así es como muchos piensan. Desde el punto de vista psicológico, hay algunos que piensan que el ser humano está psicológicamente construido para el disfrute, para el placer, para el deleite. Y entonces llevan a la gente y arrastran a la gente a una serie de equivocaciones. Como bien decía, leyendo a Juan Antonio Monroy en su enfoque digital, que vivimos en una sociedad hedonista donde no se le da lugar a Dios. Los dioses de Occidente son el alcohol, la droga, el sexo, el consumismo, el jolgorio, decía, la orgía, la lascivia y el placer. Aquí no hay más Dios que el cuerpo, ni más gloria que la carne. Para exaltar el cuerpo es necesario también hasta el cirujano hedonista, que es mantenido por el número de cirugías que exaltan la figura femenina para la satisfacción del ojo masculino. Lo que la Biblia dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Juan nos decía en 1 de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia es bien clara, mi querido hermano. Proverbios 16, 25 lo he estado mencionando. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino, piense bien en eso, que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos familiares nuestros están por camino de muerte? Ahora bien, hay un punto importante sobre lo cual vamos a reflexionar también, y es el de la homolatría, un camino equivocado. La homolatría yo la describo como homo, que significa hombres, y latros, adoración, adoración al ser humano. Es la excesiva admiración al ser humano de tal manera que raya con la adoración. Y la persona pierde ese discernimiento. Pierde el sentido crítico, el poder del análisis, debido a la ceguera espiritual a la que ha sido sometido. Otros simplemente la llaman idolatría hacia la persona. Yo la llamo homolatría, que ha influido mucho en el norte, en Centroamérica y en Sudamérica. En la historia de las religiones siempre aparecen líderes carismáticos que de alguna u otra manera han mostrado tener una personalidad que los distingue de los demás. Sin embargo, hay algunos que son usurpadores de la gloria de Dios, usurpadores de la gloria de Cristo. Personajes que de alguna manera quieren que se les admire y se les obedezca a como dé lugar. Buscan proyectar una imagen donde el pueblo les rinda tributo en todo sentido.
Esta usurpación, para que sobreviva, necesita de ciertos refuerzos psicológicos y espiritualistas que hacen que las masas lo sigan. Ahí es donde nos vamos a detener. Después de esta reflexión, vamos a detenernos un poquito aquí porque vamos a darnos cuenta de que para que la homolatría sea efectiva en algunos casos, tienen que valerse de armas de la manipulación. Y aún dentro de los cristianos se han equivocado en su ruta, en su camino hacia Dios. Han torcido el mapa, han torcido las escrituras, han guiado a la gente por el error. Vamos a verlo en primer lugar. ¿Cómo es que manipulan a la gente? Número 1, someten a la gente bajo el miedo. Por ejemplo, si ustedes me critican a mí, dicen ellos, les van a caer las plagas, les van a caer las maldiciones, porque yo soy el ungido de Jehová, dicen ellos. Y algunas personas llegan a desarrollar miedo hacia esas personas porque tienen temor de que les vaya a caer una maldición, y de esa forma el manipulador que busca ser idolatrado emplea las armas del terror, las armas del miedo, y mantienen congregaciones completas sometidos bajo este temor. Número 2, someter a la gente haciéndoles creer que son los poseedores de la unción. Y les dice, síganme. No dicen sigan a Jesucristo, sino síganme. Y el creyente, en vez de poner la mirada en Jesucristo, ponen su mirada en ese ser humano. La Biblia habla, por supuesto, de sujetarnos a nuestros líderes, pero no por miedo, sino por respeto, siempre y cuando el líder camine en la verdad. Ellos les hacen creer que son los sanadores, hacen todo el show en los púlpitos, unas demostraciones teatrales de un supuesto poder o superpoder, que en la Biblia no encuentro manifestaciones como esas de parte de los hombres de Dios. Tercero, para que se dé esa manipulación, muchos comenzaron bien, pero debido a la codicia, a la avaricia, el corazón les va cambiando, y al no tener revelación de parte de Dios es cuando comienzan a inventar las herejías, empiezan a inventar cosas como Dios me está diciendo, Dios me está revelando, Dios me está hablando, como si tuvieran un teléfono directo con el Señor. Entonces transforman el mensaje de Jesús y encubiertamente van introduciendo cosas que son antibíblicas. Ese es el desarrollo. Quizás comenzaron bien, pero con el paso del tiempo se van volviendo codiciosas estas personas, y entonces los empiezan a descubrir, y para que no se les revelen, entonces empiezan a meterles ese temor a las personas. Número 4. Hoy día le han lavado el cerebro a muchos cristianos con eso de la paternidad espiritual. Comienzan con versículos, escogen versículos, los que más les convienen para esa herejía, y luego van seduciéndolos de tal manera que se sienten los papás de los hermanos de la iglesia y les dice, usted está llamado a obedecerme porque yo soy su padre espiritual. Y apareció una señora diciendo por ahí, yo soy la madre espiritual, yo los engendré. Entonces construyen toda una teología para que la gente les rinda culto a ellos, para que la gente les tenga temor a ellos. Y esto es un proceso de lavado de cerebro desde el punto de vista de la religión. La verdad es que esto es hipocresía pura, porque nos opusimos a llamar, los que se vinieron de la Iglesia Católica, decía, yo no le voy a decir padre a un cura, pero termina llamándole padre a un pastor. Esta es una hipocresía. El camino de la idolatría es hipocresía pura, de la homolatría. Número 5.
La doctrina somos dioses, de la cual he hablado en alguno de nuestros videos, es una de las doctrinas más peligrosas que yo haya escuchado, como la de Jehová Junior. Somos dioses, nosotros tenemos el poder, lo que nosotros digamos se va a cumplir. Y la ceguera de la gente hacia este tipo de enseñanzas no les permite analizarlas, no les permite estudiarlas y son arrastrados por el error desde una perspectiva homolátrica. Sustituyen a Dios por una ciega devoción al ser humano y eso rompe el gran mandamiento. La Iglesia Católica se empeñó en desarrollar el dogma mariano para finalmente decir que ella es la que intercede por los creyentes y que hay que rendirle devoción. Esto no fue más que un invento sin sustento bíblico, pero que siempre ha estado en la conciencia de sus líderes. Y esto que se dio desde el año 1950 con el Papa Pío XII, quien proclamó el dogma de la Asunción de María, y desde entonces se está diciendo también que ella está ahí arriba intercediendo por nosotros. Es decir, no se les da la verdad, pero se les lleva por el camino de la homolatría. En Mateo 22, del 37 al 38, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Se dio cuenta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No podemos sustituir a Dios por ninguna situación, por ningún ser humano, por ninguna cosa, ni por ningún personaje en este mundo. El amor suyo debe ser para Dios, su lealtad para Dios, su entrega con Dios. La homolatría es el camino del error y la perversión. Entonces usted se preguntará, bueno, si no es la religión, si no es la filosofía, si no es la misma homolatría, entonces ¿cuál es el verdadero camino a seguir? Juan 14:6, Jesús lo dijo claramente. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Había que seguir para los judíos precisamente la Torá, sus ritos, costumbres y tradiciones. Y eso no era el camino y Jesús les hace ver, yo soy el camino. Vamos a ver este texto aquí en pantalla que es interesante, es el texto directamente en griego. Y señalo la palabra odos. En griego significa camino, carretera, ruta, modo o medio, o camino y proceder. Son las traducciones. En el diccionario Strong encontramos también en otros diccionarios en griego que odos significa camino, viaje, modo de vida y conducta. Ajá, aquí está algo interesante, una revelación interesante que la palabra de Dios nos da. Dice odos que también significa camino, modo de vida y significa también conducta. Es una especie de decir, yo soy el camino. Yo soy el modo de vida que ustedes deben de tener. Es como estar diciendo, es mi conducta la que ustedes deben de imitar. Yo soy el camino por donde ustedes deben de andar y el cómo deben de andar. A los primeros cristianos no se les llamó católicos, ni evangélicos, ni siquiera cristianos desde el inicio. Simplemente se les llamó los del camino. Y hay muchos pasajes que nos dan a entender eso. Si ustedes van a Hechos capítulo 9, versículo 2, encontrarán, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Y ahí mismo en 19:23 dice, por eso entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino. El término camino parecía estar relacionado tanto para los creyentes como para las enseñanzas que ellos seguían. El camino recto que es Jesucristo.
Es como que en nuestros tiempos, cuando decimos que alguien anda buscando el buen camino o anda por mal camino. Usted ve que una persona anda por buen camino por sus frutos, por su forma de hablar, por su forma de conducirse, por su forma de ser, por su compasión, por su misericordia, por su amabilidad. Usted dice, este está en el camino de Dios. Pero cuando usted ve a una persona que es grosera, que es violenta, que es mal hablada, que hace trampas, que hace injusticia, que explota a la gente, que engaña a la gente, que es ladrón, y entonces usted dice rápidamente, este anda por mal camino. Así que recordamos cuando Jesús dijo, yo soy el camino, quiere decir, yo soy el camino al Padre. Yo soy el ejemplo del modo de vida que ustedes deben de seguir. Nuestra justicia y el amor por la justicia debe ser a la manera de Jesús. Nuestro amor al prójimo a la manera de Jesús. No es como yo quiero amar a la gente, sino amar a la gente a la manera de Jesús, porque Él es el camino. Nuestra misericordia, nuestra compasión no debe ser con las personas si me caen bien. Si me hacen bien, entonces los voy a querer, pero si me hicieron un mal, si hablaron de mí, entonces les voy a caer encima. No. Jesús es el camino, significa Jesús es el modo de conducta que yo debo tener, la forma de ser que yo debo de tener. La proyección de Jesús en mi vida es lo que yo debo de hacer. Si bien es cierto, Jesús es el camino al Padre, significa también que debemos de materializar ese pasaje bíblico en nuestra vida. Jesús es el camino, significa Jesús es mi guía, es mi modelo a seguir, es mi Señor y Maestro. No es hacer las cosas a mi manera, es perdonar, no a mi manera, sino a la manera de Jesús. Hay muchos hermanos que son resentidos y resentidas en las iglesias, resentidos con sus familiares, resentidos con sus vecinos, resentidos con la mamá, resentidos con el papá, resentidos con todo el mundo. Y si usted los ve, le aseguran que son creyentes cristianos, pero están en mal camino. Por eso uno debe de enmendar rápidamente sus pasos para poder decir Jesús es el camino en los labios de una persona que esté viviéndolo. Hoy día se impone la cultura hedonista, se impone el ego, dejando a Jesús solo para el domingo, dejando a Jesús para Zoom, jueves y domingo. No, hermano, no, hermana, Jesús debe ser el modelo de vida. Y hay hermanos y hermanas que andan buscando un pastor a su medida, uno que les complazca, uno que se ajuste a sus exigencias hedonistas descomprometidas. Ahí anda un líder cristiano que se declaró aquí en la Florida el padre espiritual de sus ovejas. Ese no es más que un hedonista, cuyo camino cree que es perfecto, pero cuyas ovejas van al desfiladero. Por su fruto los conoceréis, dice la palabra de Dios. Jesucristo es a quien debes de ver. Ahí es en quien hay que poner la mirada. Él no te va a decepcionar. Él no te abandonará ni te va a dejar. Hermano y hermana, pon tu mirada en Él. Él es el camino. Mateo 17:5 dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Se da cuenta, mi querido hermano y hermana? A Él es a quien hay que oír. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quién va a confesar nuestro nombre delante del Padre, mi querido hermano y hermana? Pues el mismo Señor Jesucristo. No los famosos líderes mundiales, no los líderes famosos de las iglesias, no, sino Jesucristo. Así que tu fidelidad debe ser con Jesucristo, tu amor hacia Jesucristo, tu corazón a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es quien te va a dar la corona de vida. Por eso, bien claramente dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. No es Pedro, no es Pablo, no es la Virgen, no es Miguel, ni ningún ángel, ni arcángel, ni los pastores, ni el Papa, ni los rabinos, ni los obispos.
es Jesucristo. Nuestra mirada en Él, nuestros oídos hacia Él, nuestra confianza en Él. Recuerda el ciego como gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que no es el sumo sacerdote. Él no dijo: sumo sacerdote, ten misericordia de mí, ni a los fariseos: fariseos, tengan misericordia de mí. No, Él llamó a Jesús. Así que nuestra mirada debe estar puesta en Él y nuestra fe en Jesús. Él es el camino. Mi querido hermano, mi querida hermana, entrega tu vida a Jesucristo. Reconcíliate con el Señor y verás cómo tu vida será radicalmente transformada.